podría haberse matado y no lo hizo. Por lo que tiene un margen para hacer y decir lo que él quiera. No le importan las consecuencias porque no tiene nada que perder. Soy Romy Gorián de VHS Nerds y esto es Afterlife, después de la vida. Esta es una serie corta de 6 capítulos de media hora cada uno. En Afterlife, Ricky Gervais interpreta a Tony, un hombre viudo que perdió recientemente a Lisa, quien fue su esposa durante 25 años. El hecho de que ella ya no esté en su vida le da tanta bronca y dolor que lo asume como un superpoder. Podría haberse matado, no lo hizo, por lo que tiene un margen para decir y hacer lo que él quiera, porque no tiene nada que perder y no le importan las consecuencias. Estamos ante una comedia con base dramática. A mí en general me gusta Ricky Gervais porque no trata de hacerse mucho el chistoso y dice las cosas así al pasar. Y la verdad que a mí me resulta bastante gracioso. Esta serie está intercalada entre videos del pasado, de cuando Lisa, su esposa, le dejaba algunos videos grabados porque sabía que su final iba a llegar, y el presente. De esa manera uno como espectador puede entender un poco más al personaje y entender el vacío que él siente cuando uno ve en los videos lo feliz que era con su esposa. Para Tony en este momento de su vida el mundo es un lugar monótono, intrascendente, desagradable, no le ve sentido a nada. Dice que la humanidad es una plaga y dice verdades que nadie quiere oír. La serie consigue llevarnos por esa sensación, como si estuviese todo en pausa y triste para los ojos de él. Nos sumerge en el viaje emocional que hace Tony, que a simple vista es odioso y odia a la vida y a todos a su alrededor, salvo a su perro. Pero que en el fondo es el dolor de alguien que quiere vivir, quien no sabe cómo hacerlo sin su amada esposa en su vida. Después de contemplar quitarse la vida, decide vivir el tiempo suficiente como para castigar a todo el mundo, diciendo y haciendo lo que él quiera desde ese momento. Tony piensa que es como un superpoder, sin preocuparse por sí mismo ni por nadie más. Pero le resulta un poco complicado cuando todos en su vida intentan salvar al buen tipo que solían conocer. Él dice, no hay ninguna ventaja en ser amable y cariñoso. Discute con todos, desde la primera persona que ve durante el día hasta la última. Esto es un problema en cuanto a lo laboral, ya que trabaja como periodista en una ciudad pequeña y está profesionalmente obligado, al menos, a aparentar que está interesado en lo que hacen otras personas. Temas como la amistad, la muerte, el amor son universales y de alguna manera nos identifican, en mayor o menor medida. Pero en esta serie lo que hacen es mezclar constantemente lo dramático y lo cómico, y es bastante difícil en general equilibrar eso. Por un lado te hace reír mucho y por otro lado te muestra cómo trata a una persona con la depresión y cómo lidiar con no tener más a su pareja a su lado. Y mediante este personaje se explora la pregunta de ¿cuál es el sentido de la vida? O ¿cuál es el sentido de la vida si no tengo a la persona que amo conmigo? Esta es la manera en que se tratan estos temas, con la mezcla constante de la comedia y el drama. Y con Ricky Gervais de protagonista se puede esperar cualquier cosa. Para los que todavía no conocen a Ricky Gervais, yo les recomiendo que vean el monólogo Humanity, Humanidad. Y yo creo que con eso más o menos van a entender el estilo que tiene. Y dice las cosas crudas, las cosas que mucha gente no se anima a decir. También es guionista, director, productor, actor, hace música. Bueno, esta no es la excepción porque él es el productor y el director y también el guionista y el actor de esta serie. Como comenté antes, son 6 episodios y más allá de que gira en torno al comportamiento de su personaje principal, nos hablan también de la importancia que tienen nuestras acciones sobre nuestro entorno más cercano y la capacidad del ser humano para superar los problemas, gracias a la amistad y la generosidad. Está filmada hasta en los entornos más sencillos y de la vida cotidiana, como un humilde periódico local, un cementerio, la calle, su casa. Él trabaja en un periódico pequeño de la ciudad donde vive, el Thornbury Gazette. Su jefe es el cuñado, es quien más se preocupa por él, todos los días. Sus amigos y compañeros de trabajo hacen lo mejor que pueden, lo escuchan, lo invitan a salir y bueno, ignoran todos los comentarios crudos y sarcásticos que tiene él para ellos. Vive con el perro y es su única razón para salir de la casa por la mañana, para dar un paseo con él y darle de comer. La mujer, previendo que iba a caer en la dejadez total, le dejó una colección de videos con instrucciones para el día a día. Cosas básicas como comprar comida para el perro, comprar comida para él, lavar la vajilla, tirar la basura, etc.
En cuanto a lo cómico, aparte de la manera en que él tiene de decir las cosas, también la serie aprovecha mucho la profesión que tiene él, que es periodista. Entonces eso te muestra las ridiculeces que hace la gente solo por salir en el diario o por tener unos minutos de fama. También la serie te muestra que la honestidad brutal a veces puede ser súper cómica. Si te gustó la reseña, ponele un like y si no te suscribiste todavía, hacelo. Poneme algún comentario que quieras acerca de qué próximas reseñas quisieras que haga y nos vemos en el próximo video.